Buenas tardes, estimado estudiante, ¿cómo le va? Bueno, siguiendo con el tema de transformadores, así es, ponemos tema transformadores. Vamos a ver, en este caso, Profe, se le cortó. se ve que se me cortó el internet ahí. Bueno, hagamos empezar de nuevo. ¿Qué le queremos que- Bueno, estaba escribiendo ahí sobre transformadores. ¿Por qué no viene a ver? Eh, Principio de funcionamiento del transformador y la relación de transformación de tensión y relación de transformación de corriente. Ahí está. Considerando que la conversión se realiza prácticamente sin pérdida, o sea, la potencia del primario es igual a la potencia del secundario, la de baja tensión y la de alta tensión. De alta tensión a baja tensión si el transformador es reductor, elevador o relación 1 a 1. Con relación a la potencia aparente, S1 es igual a S2. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se lo escucha bien. Bueno. Con relación a las potencias aparentes, sería que S1 es igual y aproximado a S2. No son iguales las dos potencias. Hay una diferencia entre una y otra que es la pérdida que tenemos en el bobinado primario y secundario. Pero como una máquina muy perfecta, en lo que es el rendimiento casi el 98, 97, 98%. La máquina lo único que transforma son parámetros de tensión y corriente. Con relación a lo que estábamos hablando de las potencias, uso 1 por ISO 1 es igual a uso 2 por ISO 2. Entonces, haciendo eh, la división de potencia primaria sobre potencia secundaria, o uso 1 sobre uso 2, que sabemos que es relación de transformación de tensión, acá nos va a quedar la relación de transformación de corriente, que es igual a la inversa de la relación de transformación de tensión. Eso es, ¿no? Sí. Bueno. Eh, Quiero pasar a la otra filmina. Con respecto a las filminas que siguen, hace referencia a la corriente vacía. La corriente vacía es la corriente que necesita tomar de la fuente de alimentación el transformador y de acuerdo a la relación al ciclo de histéresis, el transformador está compuesto por un circuito magnético que corresponde a las chapas y un circuito eléctrico que corresponde al circuito eléctrico propiamente dicho, que corresponde al alambre de cobre y al alambre de aluminio. ¿Está bien? Eh, por lo cual, estos elementos, ya sea el circuito magnético, las chapas, tiene pérdida de histéresis y pérdida por Foucault, de corrientes parásitas. Y en los circuitos eléctricos tenemos pérdida I cuadrado por R. En función a eso, lo que está demostrando esto es que la corriente de vacío de un transformador está desplazada y no es senoidal. No, es para hacer la observación nomás, no se tiene en cuenta los cálculos y demás.
pero se estudia después el análisis de esta deformación de la onda por el método de Fourier. Así que eso es lo que hace referencia a cómo obtener la onda de corriente vacía. Eso desde el punto de vista de función del tiempo y después en función fasorial, que es lo que vamos a ver ahora. La corriente vacío senoide equivalente. La corriente vacío no es sinusoidal, está distorsionada debido a al circuito eléctrico y magnético, fundamentalmente al circuito magnético. Eh, pero bueno, para obviar un poco el teorema de Fourier, que eso ya para análisis más profundo, directamente la tomamos como si fuese una onda senoidal. En función a eso, hacemos el diagrama fasorial de la máquina. Eso está, eso me parece que mejor. No. Entonces, la corriente que circula por el transformador, en el momento que yo lo conecto, en el primario, en la fuente de alimentación, en la entrada del transformador, y en la salida no tengo carga, estaba en vacío, eh, por el primario circula una corriente, que es la I sub 0, la corriente vacío, la corriente de funcionamiento que le llaman a algunos. Dentro de esta información, para clarificarla más, tenemos el apunte de electricista categoría 3 y fundamentalmente el libro de Fraile Mora, que corresponde al tema de transformadores o el chamba, cualquiera de los libros, no hay problema. En el caso, acá tenemos unas gráficas fasoriales donde dice, no se considera el ciclo de histéresis, no hay pérdida. Entonces, tendría el flujo sobre el eje X, phi, eso se puede ver, eso lo están viendo, sí. Sería la primera gráfica hacia en la parte izquierda de la pantalla. Entonces tendría uso 1, que es la tensión que aplico al bobinado primario. La S1 es la fuerza electromotriz igual y opuesta. Esto es por el concepto de circuito inductivo, porque es una bobina. Aparece una fuerza electromotriz igual y opuesta que impide el crecimiento de la corriente. O sea que la S1 es fuerza contra electromotriz. ¿Está bien? Un desfase de I sub 0, una senoide equivalente. La I sub 0 siempre está sobre el eje X y es la que produce el phi, porque la corriente I sub 0 está compuesta de la corriente que produce el campo magnético. ¿Está bien? En el caso que no se considere el ciclo de histéresis, no tengo desfase entre la U sub 1 y la I sub 0, que es la energía que le suministra el bobinado primario. Pero, como que tenemos que tener en cuenta el transformador real, voy a tener un pequeño desfase entre la tensión y la primaria, U1, y la corriente sub 0. Debido a que a esa descomposición que estábamos comentando recién, que es pérdida de histérisis y pérdida de Foucault, fundamentalmente. Son todas transformaciones de energía eléctrica en calor, son transformaciones irreversibles. Si se considera el ciclo de histérisis, hay pérdida. Y ahí tendremos que la uso 1 igual y opuesta a la S1 y la I sub 0, que es la corriente que circula por el bobinado primario en el momento que le conecto a la fuente, y el secundario está a circuito abierto. No tengo carga conectada en el secundario. Entonces la representación fasorial del fenómeno físico que sucede en la máquina sería un pequeño desplazamiento con respecto a I sub 0, con respecto a phi, que es el flujo magnético generado por I sub 0.
Por lo cual, si nos vamos a la gráfica que está en la parte inferior izquierda, dice, componente magnetizante, la I sub mu, que está en fase con phi. Y la componente de pérdida, que I sub P, la I del hierro, que estaba debateada a 90 grados, desfasada a 90 grados, porque esta es un circuito resistivo puro, que la vamos a representar después esta pérdida con una resistencia, por lo cual ese valor de corriente pérdida en el hierro está en fase con la tensión de la fuente, la U sub 1. Pero está desfasada a 90 grados, la I sub mu, con la tensión de la fuente. Por eso es componente magnetizante. Y la I sub mu está en fase con el flujo, porque es la que genera el flujo, la corriente magnetizante. A esa después la vamos a representar con una bobina. Como este valor de I sub 0 está permanente conectado, una vez conectado el transformador a la fuente, en vacío, al 30%, al 50%, al 60%, al 100% de la carga, la I sub 0 siempre está presente. ¿Por qué? Porque corresponde a la corriente que suministra la corriente de pérdida del circuito magnético y la corriente de magnetización. Por lo cual, a estas dos corrientes, como sabemos que una es reversible y la otra es irreversible, a una la vamos a representar a través de corriente que circula por un resistor y corriente que circula por un inductor. Y va a ser conectado en paralelo a la fuente de tensión. Va a estar conectado en paralelo a la fuente de tensión. Va a estar compuesta por una admitancia. Entonces, teniendo ya estas formaciones de criterios para la representación, ya sea del diagrama fosorial como del circuito equivalente para la máquina estática, en este caso el transformador, tenemos que ir desglosando algunos conceptos de acuerdo a lo que hemos visto como herramienta fundamental de teoría de circuitos, de lo que es un resistor, lo que es un inductor. Entonces dice que a la máquina físicamente la voy a llevar a un circuito eléctrico, que es lo que yo sé calcular y sé diagramar fosorialmente. Entonces, teniendo en cuenta algunas particularidades de la máquina, como en este caso el bobinado primario y el bobinado secundario. En el caso del bobinado primario, tengo un bobinado que alambre de cobre, alambre de aluminio, teniendo un valor de resistencia fundamental. Y después, a eso lo voy a identificar con una resistencia R1. Y después voy a tener un flujo magnético que, si ustedes agranden la pantalla, porque salió medio... Hay una representación de un flujo en la bobina que corresponde al flujo disperso. Hay una parte del flujo generado por la corriente que circula por el bobinado primario que no participa en la transformación de la energía eléctrica. Queda alrededor de las bobinas, alrededor de las ventanas y las culatas y los yugos del núcleo magnético, alrededor del núcleo, se cierra por el aire. Ese se llama flujo disperso, está en el orden del 15-20%. En algunas máquinas no normalizadas puede llegar al 30%. O sea que es un valor bastante considerable y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a ese flujo disperso yo lo voy a representar con una inductancia. En este caso sería el X de 1. Entonces tendría que la malla del circuito primero, del primario, de la entrada del transformador, estaría compuesta por una fuente de tensión U1 en alterna, U1 en función del tiempo. Como el circuito está cerrado, va a circular I sub 0, y por las leyes
de los circuitos eléctricos, fundamentalmente las leyes de Kirchhoff, en este caso la segunda ley, la ley de las tensiones, vamos a tener que va a circular corriente por R1 y por X de 1. Y fundamentalmente, debido a que un circuito RL, pero con características más inductivas que resistivas, vamos a tener la S1 de T, la fuerza contra electromotriz. Por lo cual, la ecuación de equilibrio sería U1 igual a la calle de tensión y resistencia más la calle de tensión y reactancia inductiva más la fuerza contra electromotriz. Y el sistema estaría equilibrado. Fue una consulta. Sí, El flujo de dispersión, en este caso, está solamente en el primario porque no hay carga en el secundario. no tenemos carga en el secundario. La I sub 2 es cero en este caso. No tenemos corriente en el secundario. O sea que si ponemos una carga en el secundario, también nos aparecería un flujo de dispersión en el secundario. Sí, pero eso a posterior. Acá lo que estamos haciendo es las firminas que siguen. Lo que estamos viendo acá es llevar la máquina propiamente dicha como núcleo magnético y circuito eléctrico, llevarlo a un circuito equivalente, a un circuito que nosotros conocemos de parámetros concentrados como resistor, inductor y capacitor. Eso es todo lo que han visto en electrotecnia, en teoría de circuito, fundamentalmente en los cálculos de teoría de circuito, cuando hacen ya sea RL, RC, RLC. La combinación de estos parámetros pasivos. Teniendo estos conocimientos, sabemos las funciones los efectos que produce. Y fundamentalmente, desde el punto de vista fasorial, conocemos el desfase que hay entre cada uno de los componentes y lo podemos calcular. Con ese criterio vamos a realizar el circuito equivalente de la máquina estática, en este caso del transformador. Entonces estamos analizando pura y exclusivamente lo que sucede en el caso del transformador en vacío, ya sea en la condición de ideal o en la condición real. En la condición ideal no tendría resistencia, no tendría reactancia inductiva, pero estamos analizándolo desde el punto de vista ya de en las condiciones reales. O sea que tengo un bobinado, tengo un núcleo magnético, por lo cual tengo que tener en cuenta estas particularidades de la máquina para poder minimizar los errores en lo que es el diagrama, ya sea del circuito equivalente como del vectorial. Entonces, conociendo lo que sucede en una bobina al aplicar la tensión, ya lo han visto en el circuito de RL, siempre decimos circuito de RL hablando de la bobina sola, porque la bobina es un solenoide con alambre de cobre, el alambre está esmaltado, en bobina se produce un solenoide y lo más concatenado de las espiras, el alambre está esmaltado, está aislado, y bueno, pero evidentemente como el alambre de cobre, alambre de aluminio, tiene un valor de resistencia ómnica. Entonces decimos el circuito es RL con característica predominante en L. Entonces tendremos el desfasaje de corriente en casi 90 grados, no 90 grados, porque la bobina ideal no existe, es desde el punto de vista del conocimiento teórico. Pero en la práctica siempre va a ser una RL con característica inductiva, tendrá 80 grados, 60, 70 grados, depende del valor de la resistencia. En este caso, vamos a representar eh, a la bobina que tenemos en el bobinado primario, al solenoide, la primera columna de la izquierda, le aplicamos una tensión alterna, va a circular una corriente alterna, por supuesto, y esto va a producir una cadena de tensión en R y en X de 1. R1 que corresponde a la resistencia al alambre de cobre y el flujo de dispersión que corresponde a la
debido a la inductancia de la bobina, genera un campo magnético que se cierra a través del aire. En el caso de la bobina 2, o secundaria, o de salida, la I sub 2 es 0. Dice, representación simplificada del flujo de dispersión primaria. En vacío no circula corriente por el secundario y por lo tanto no produce flujo disperso. A efectos de cálculo y análisis se colocará en serie con el primario una bobina que será la que genere el flujo de dispersión. ¿Está bien? Ahora seguimos con lo que está. Todo esto es para la interpretación física eléctrica de la máquina. Entonces ahí tendríamos, de acuerdo a un circuito equivalente, podemos hacer el diagrama fasorial, que tendremos el flujo como referencia sobre el eje X, el flujo que es común. Después tendríamos, como habíamos visto anteriormente, la fuerza electromotriz, que es la S1, que sería fuerza contra electromotriz, igual y opuesta a 180 grados, menos S1. Y después tendría el valor de I sub 0, que corresponde a la I sub mu más la I sub p, fasorialmente hablando. Con el ángulo que tenga el I sub 0, multiplicado por el valor de la resistencia, obtengo el valor de la caída de tensión en la resistencia 1. Desfasado 90 grados con respecto a la caída de tensión resistiva, voy a tener la caída de tensión inductiva, la X de 1 por I sub 0. Y, como habíamos visto en la ecuación de equilibrio, la menos S sub 1 más la R1 por I sub 0 más la X de 1 por I sub 0 me tiene que dar la U sub 1. Dice, la caída de tensión en R1 y en X de 1 son prácticamente despreciables, del orden del 0,2 al 0,3% de U sub 1. Pero bueno, para la representación fasorial es fundamental. Las pérdidas por efecto Joule en R1 son también muy bajas. ¿Y eso por qué las pérdidas por efecto Joule son muy bajas? Debido a que la corriente de vacío está en el orden del no más del 20% de la corriente nominal del transformador. La corriente de vacío es la necesaria para vencer las pérdidas en hierro, fundamentalmente pérdida de hísteresis Foucault, y generar el campo magnético variable, el Phi, que sería generado por el I sub mu, no la I sub 0, la componente de la I sub 0 que sería la I sub mu, porque la I sub p es la corriente que necesito tomar de la línea y la voy a transformar a través de un resistor en calor, que sería la temperatura que tiene el núcleo una vez conectado el transformador en la fuente. Entonces, todos esos fenómenos físicos los vamos a representar por circuitos eléctricos que nosotros conocemos con componentes resistivos, inductivos, capacitivos. Todo eso ya lo han visto y tienen conocimiento de los desfasajes del resistor, del inductor y del capacitor. Entonces, asociando todas estas herramientas que conocemos, vamos a realizar el diagrama circuito equivalente y el diagrama fasorial. Bueno, las pérdidas en el hierro serían, estas se miden a través de un ensayo, que ya lo vamos a ver, el ensayo del vacío del transformador. Evidentemente que es pérdida activa, o sea que se miden la unidad de medida en vatios, sería la tensión del primario por la corriente de vacío por el coseno phi de vacío. Evidentemente que una máquina que si lo dejamos conectado al transformador del lado primario de la fuente y del lado de la fuente tenemos el medidor de energía, él mide la potencia activa y la reactiva, y evidentemente el coseno phi,
que es ya lo vamos a ver después en la parte de instalaciones eléctricas, el requerimiento de que el transformador esté siempre con alguna carga para que en el secundario tenga alguna carga, y a veces fundamentalmente cuando el establecimiento está en reposo, no hay actividad, tenga una carga capacitiva, para que ya conocemos muy bien el teorema de máxima transferencia de potencia, donde la impedancia de la carga es igual a la impedancia de la fuente, tengo la máxima transferencia de potencia, y es potencia activa. ¿Qué sucede cuando tengo un transformador en el secundario sin carga? Está abierto el circuito, pequeñas cargas que puede ser de algún tubo fluorescente, algún sistema de iluminación que haya quedado en el establecimiento. Y entonces el desfasaje entre la corriente y su cero y la tensión casi llega a un 70-80%, de 70-80 grados, por lo cual el coseno phi está en el orden tranquilamente de 0,6, 0,5, 0,4, son valores de coseno phi muy bajos, por lo cual voy a tener un rendimiento en la instalación muy disminuida desde el punto de vista de la potencia aparente que me entrega la prestadora y la transformadora en potencia activa y potencia reactiva. Voy a tener más potencia reactiva porque el medidor de la prestadora de servicio eléctrico ve al transformador como una carga en el lado primario, y en el lado secundario no tengo carga debido a que no hay actividad, llega un fin de semana medio largo, viernes, sábado, domingo, sábado, domingo y lunes. Por lo cual, esta carga es puramente inductiva y lo va a detectar el medidor de la prestadora de servicio eléctrico en cualquier parte de la República Argentina. Hoy en día la mayoría maneja medidores electrónicos, son 36 instrumentos en uno solo. Lo básico, fundamental, las potencias activas, reactivas aparentes, las corrientes, las tensiones, y después las demandas y las energías, las potencias. Y en algunas industrias tienen medidores de triple demanda y triple tarifa. Entonces tiene el horario de 5 de la mañana a 18, de 18 a 23 y de 23 a 5 de la mañana. Y le miden todos los parámetros por los cuales quedó contratado el servicio eléctrico. Fundamentalmente, hoy en día están con el coseno phi, que es un valor que normalmente tiene que estar dependiendo de las provincias, pero la mayoría tiene coseno phi mayor a 0,90. En Córdoba es mayor a 0,95. Entonces hay que cuidar este desfasaje. No le escuché. Idealmente tiene que ser uno, ¿no? Sí, pero es muy difícil conseguir uno, porque las variaciones de carga que va a tener el establecimiento va a tener que sobredimensionar el banco de capacitores, y tiene el otro problema que en el periodo de baja de carga va a tener sobredimensionado el banco de capacitores, por lo cual se ha visto la parte de transitorio del RLC, vamos a tener sobretensiones. Y puede llegar a suceder que en algunos lugares de la fábrica, lámparas incandescentes o lámparas LED, lámparas que tengan capacidad de reacción muy lenta, pueda sufrir un deterioro. Directamente las incandescentes, las lámparas LED, se queman debido a que en vez de tener 230 voltios en baja producción, en bajo periodo de actividad del establecimiento, y tener capacidad para mantener el 1 como factor de potencia, o corrección de coseno phi 1, va a tener problemas de sobretensión. No sé si se acuerdan cuando vieron la parte de transitorio, circuito RL y RC en alterna. En RL tengo sobrecorriente, en RC tengo sobretensión. Y el sobretensión puede llegar a tener un valor de 2 veces el valor de la tensión. Está bien, son pequeños periodos, pero lo suficiente como para producir el deterioro de algún componente, fundamentalmente electrónico. Así que siempre es conveniente trabajar sobre
el 0,95, 96. Ya después les voy a mostrar porque yo tengo la factura de luz de la tecnológica. Nosotros tenemos dos establecimientos fundamentalmente diríamos, de potencia, que es la tecnológica. Está, bueno, ahora le bajó las demandas debido a que no tenemos actividad. Estaba en el orden de los 500 kilovatios, ahora estamos en los 150, debido a que no hay actividad y para no estar pagando un costo fijo muy elevado. Y después Profesor. tendríamos en Camino Altagracia hay un complejo que es el campo de la tecnológica y ahí tenemos autorizado 60 kilovatios. Y también tenemos que mejorar el cocino fin con forma constante. Pero siempre yo soy de tener el cocino fin 0,95, 96, 97. Por ahí en algunos casos, cuando hay retribución económica de parte de la prestadora de servicio eléctrico, en el caso de media tensión, puede llegar a un 0,99. Pero siempre cuidando de que el transformador, cuando está sin carga en el secundario, mantenga la característica resistiva. O sea, tendré que utilizar algún componente igual yo opuesto a la bobina, que en este caso será un capacitor del lado de baja, que se coloca ya a la unidad de su estación transformadora, un capacitor para mantener esta condición de que el I sub 0 sea lo más cercano y que tenga un desfase cero con respecto a la tensión. Sí, no sé qué quería comentarme el alumno. Profesor, ¿puede ser que las lámparas estas LED ahora saben tener un limitador capacitivo? O sea, hay un capacitor dentro de las lámparas en grandes cantidades, en empresas grandes. ¿Puede ser que altere mucho el coseno de Field por la carga capacitiva? No, que yo sepa, lo que produce son gracias de la Virgen. Otro fenómeno que todavía no lo están midiendo en las pequeñas y medianas empresas, sí en las grandes. No, me llama por teléfono, un compañero de la colina. Básicamente, en las pequeñas y medianas empresas todavía no están midiéndolo, que el factor de forma de la onda, que los armónicos de la onda de tensión y la onda de corriente. Con respecto al coseno phi, son elementos desde el punto de vista de la fuente como elementos puramente resistivo, porque es la generación, son transformadores electrónicos, por lo cual lo que generan son señales de tensión o de corriente en grandes cantidades, señal de corriente deformada, por lo cual aparecen la tercera, la quinta, la séptima armónica, que hacen deterioro en los controles electrónicos de las máquinas. Eso sí, he estado escuchando, he leído sobre el tema y me han dado algunos cursos de conocimiento sobre el tema. Pero no, con respecto a cosenofía, al contrario. Únicamente que pueda ser que sea alguna lámpara china que no tenga, pero normalmente todas las lámparas vienen por norma, vienen con filtro, ahora están viniendo, porque las primeras no venían con filtros para armónicos. Pero no, que yo sepa, no he escuchado ningún comentario al respecto, por lo menos de las Porque veces. yo lo que he notado son muchas lámparas, viene un puente rectificador y en serie viene un capacitor para limitar la corriente, digamos. Y no sé si eso, de ahí venía la pregunta. ¿Está bien? Otra No, viene que con yo... Otra Sí, viene sí. con una pequeña fuente, un transformadorcito, viene con una pequeña fuente de conmutada, tienen algunas, pero me parece a mí que la mayoría ya vienen así por economizar, vienen con un divisor, así, con un limitador, perdón, con un limitador de corriente capacitivo. Ah, lo que yo conozco con respecto a las lámparas, he estado en San Luis, he estado aquí en Córdoba, y básicamente cuando usted cambia las lámparas dicoicas o las lámparas de vapor de mercurio, las lámparas de sodio, que son con balasto, con un inhibitor y fundamentalmente con un balasto, cuando cambia todo eso ya directamente el banco de capacitores deja de funcionar. Ya este,
pasa a trabajar en uno o dos pasos. Los tercero, cuarto, quinto y sexto no lo utiliza porque le ha disminuido la reactancia inductiva. En una de esas, yo lo que yo conozco es que la carga vista desde la fuente de energía, una lámpara de LED resistiva pura, a través será del transformador, que evidentemente que trabaja a frecuencia, por lo cual disminuye el transformador. Y después, bueno, el divisor de capacidad, a través del divisor de capacidad, divisor de tensión. Hasta ahí lo que conozco. Con respecto a lo que hablamos del desfasaje entre tensión y corriente en carga inductiva, particularmente un conjunto de lámparas en una nave le puede, supóngase que tenga lámparas de 50 vatios, 20 lámparas de 50 vatios serían 1000 vatios, o sea, 1 kilovatio del sistema de iluminación. Y los motores trifásicos, fundamentalmente, que son para producir el par mecánico, para la transformación de la energía eléctrica en par mecánico, para mover la maquinaria, de la maquinaria que sea, los motores trifásicos más chicos que pueden encontrar en una fábrica, y son a partir de los 3, 4 kilovatios, o sea, 3000, 4000 vatios. Y después de ahí, motores de 10, 15, 20 kilovatios. Entonces, el sistema de iluminación se disminuye con respecto a las cargas inductivas. Y si dijese, bueno, tengo mucha carga capacitiva con sistema de iluminación, pero tengo 1 kilovatio. Supongamos que sea malo el coseno phi, diga, no, tengo 700 volt-amperes reactivos. No creo que supere ese valor. En cambio, acá en los establecimientos, estoy pensando en los restaurantes que están cambiando todo el sistema de iluminación. En los bares y confiterías, hay en Güemes, por ejemplo, que sé estar a las 2, 3 de la mañana cambiando alguna lamparita. Digo yo, no sé. Estaba pensando ahí en Patagonia o en otra cervecería que tengo de, no sé el nombre, hay uno sobre Fructuoso Rivera. Todo estos sistemas de iluminación, el problema al cambiar de lámpara incandescente, fundamentalmente lámparas de sodio de mercurio o lámparas dicroicas que necesitan un transformador y más que todo el transformador electromagnético, disminuye el coseno phi. Llega a valores donde el factor de potencia casi llega a 0,89, casi 0,90. No, es muy poca la potencia reactiva que hay que incorporarle. La heladera y demás, en lo que es estoy pensando en un restaurante, en un local de comida. Eso es lo que conozco y lo que le puedo transmitir como... No creo que, y más hoy en día, que una lámpara de el LED le entregue potencia reactiva al sistema. Normalmente la máquina ya viene, por ejemplo, los tornos, fresas, limadoras, máquinas del tamaño que sea, viene directamente sin la compensación, porque depende de la provincia. Hay en algunos, por ejemplo, Salta me parece que era 0,85. En Buenos Aires me parece que 0 también, no sé si era 0,90 o 0,85. Acá en Córdoba es la más exigente, es 0,95 el coseno phi. O sea que en ángulo entre tensión y corriente, si usted hace el arco coseno, me parece que eran 14 grados. El desfasaje entre tensión y corriente. De 90 menos 14 tengo 76 grados. Es bastante. Por lo cual se utiliza mucho en máquinas, en naves, establecimientos donde tenga mucha carga RL. Fundamentalmente en la parte eléctrica siempre la carga va a ser RL. Nosotros no usamos el capacitor para que nos transforme la energía eléctrica en campo eléctrico y lo usamos como algún trabajo.
no lo usamos. Ustedes sí, en la parte electrónica, como almacenador de energía eléctrica para el funcionamiento del semiconductor, ya sea el transistor, ya sea el triac, el diac y demás. Nosotros no, lo usamos nada más que para la transformación de la energía eléctrica en el campo magnético y en el campo eléctrico. Realizamos el circuito tándem, sería el LC, sería el XL y el XC. Tenemos que colocar en cualquier establecimiento una carga igual y opuesta a XL. Por eso es conveniente en los transformadores que trabajan en vacío, del lado de baja tensión, colocar, porque del lado de alta es más complicado, un poco más caro, y trabajar del lado de alta normalmente trabaja la prestadora de servicio eléctrico, entonces directamente se trabaja del lado de baja, porque el transformador es 13.200, 400 voltios para su establecimiento, y coloca un capacitor de acuerdo a la potencia. Por ejemplo, un transformador de 500 kVA, el capacitor que está conectado fijo es de 15 kilovoltios reactivos. Entonces, de esa forma, la fuente ve a la carga como transformador propiamente dicho, que estaría el R, el L y el C, como si fuese resistivo puro. Entonces no tengo despasaje entre tensión y corriente en los distintos horarios de actividad del establecimiento. Y fundamentalmente cuando no tengo carga en el lado secundario, cuando la fábrica no está trabajando. Bueno, seguimos. Ahora vamos a tener el transformador en carga. En este caso, va a tener el bobinado secundario, el bobinado de salida, el bobinado que le voy a conectar la carga, tendría la fuerza electromotriz, que es la que se genera en la E sub 2, que es la que se genera debido a la ley de Faraday, que circula el campo magnético. Tengo variación del phi, variación del campo magnético en la columna de la derecha, por lo cual las espiras ven a este campo magnético variar y se induce un valor de fuerza electromotriz, en este caso la E sub 2. Pero ya sabemos que cualquier bobina tiene una cierta inductancia y resistencia. En este caso, la inductancia va a ser el flujo disperso en la bobina 2, que sería el flujo magnético que no participa en la transformación electromagnética. Y como un alambre de cobre y tiene alambre de cobre aluminio y tiene resistencia, tendría la resistencia del bobinado R2. Y tendría una carga donde tendría una tensión U sub 2. La U sub 2 y la E sub 2 son diferentes. ¿Cuándo van a ser iguales la U sub 2 y la E sub 2? Cuando por el secundario no circule corriente, o sea, no tenga carga, que es la tensión de vacío. Tensión de enborne de vacío es igual a tensión a la fuerza electromotriz. Cuando yo en el secundario coloco una carga, ¿qué va a suceder? Va a circular corriente, porque ahora el secundario transformador está trabajando como una fuente que va a entregar energía. Entonces, la carga sería la que está instalada en U sub 2. Evidentemente que si tengo una fuente de tensión y coloco una carga, va a circular corriente. En el caso del transformador, el sentido de circulación de esta corriente va a ser tal que va a desmagnetizar al flujo principal. Esa es la forma de trabajar del funcionamiento del transformador. Sería el estudio del análisis. Esta corriente va a circular en un sentido tal que se va a generar, por supuesto, un campo magnético, que se va a oponer al campo magnético principal.
A cada acción le corresponde una reacción y sería el concepto de la reacción. Del I sub 2 tiene en sentido tal que se opone al campo magnético principal. A medida que aumenta la I sub 2, aumenta el campo magnético por el bobinado I sub 2 y aumenta la diferencia con el campo magnético principal. Por lo cual, como concepto fundamental, siempre tenemos que tener que el phi común a las dos bobinas siempre se mantiene constante. No puedo disminuir. Entonces, para hacer el estudio decimos, el flujo es, para un transformador, en este caso como relación 1 a 1, el valor es constante, no se modifica. Lo que podemos modificar son los parámetros de tensión y corriente. Como el I sub 2 es corriente del secundario que desmagnetiza el núcleo, y nosotros decimos que la magnetización del núcleo tiene que ser constante, y como este transformador es relación 1 a 1, o sea que la E sub 1 de T y la E sub 2 de T son iguales. Se hace la relación de transformación 1 a 1 para poder hacer el estudio y no estar trabajando con la relación de transformación de acuerdo a si es elevador o reductor. Entonces decimos el transformador de relación 1 a 1 es un transformador aislado. Entonces la E sub 1 es igual a la E sub 2. Si nosotros vemos y analizamos si circula corriente por la E sub 2, evidentemente que la E sub 2 va a disminuir debido a la corriente que circula, la resistencia interna. Si la E sub 2 disminuye, sería el concepto de relación 1 a 1, la E sub 1 también va a disminuir. Y si la E sub 1 disminuye, sería la fuerza contra el electromotor disminuye, la U sub 1, que es la tensión en borne de la máquina, que es la que entrega la energía, que es la que tiene la potencia, puede hacer circular más corriente por la malla 1 para que después circule por la malla 2. La malla 1 sería la del bobinado. Aumenta el valor de la I sub 1 para mantener el flujo constante phi de T, el flujo común a las dos bobinas. Ese sería como es el rompecabezas del el proceso electromagnético de la máquina, en este caso estática. Coloco una carga U sub 2, circula corriente I sub 2, esta corriente es corriente magnetizante, tiene un sentido tal que produce un campo magnético que disminuye al flujo principal, al flujo común de las dos bobinas. Como concepto básico es decir, el flujo es común a las dos bobinas y es constante. Para que el flujo sea constante, evidentemente que el flujo va a depender de la tensión que aplique. Entonces decimos, bueno, los parámetros que podemos llegar a modificar para la interpretación del fenómeno electromagnético son las tensiones y las corrientes. Entonces dejamos el flujo constante y la E sub 2 disminuye debido a que empieza a circular corriente. La E sub 2 disminuye la E sub 1. Como la E sub 1 disminuye, que sería la que se opone a la, no tanto a la circulación, porque es una bobina, se opone al crecimiento o decrecimiento de una corriente que circula por una bobina, la E sub 1 disminuye, por lo cual la U sub 1, la fuente de tensión, puede entregar más corriente al circuito de la malla 1, de la primera bobina, para mantener el equilibrio y fundamentalmente la ley de equilibrio. Aumenta la I sub 1, aumenta la corriente, por lo cual va a aumentar el flujo. Y de esa forma llegamos al equilibrio eléctrico, magnético de la máquina, en este caso del transformador. El secundario del transformador presentará una resistencia interna y una reactancia de dispersión como el primario. Se ha invertido el sentido de I sub 2T para que en el diagrama fasorial I sub 1 de T y I sub 2 no aparezcan superpuestas. Las caídas de tensión en carga en la resistencia y reactancia son muy pequeñas, del 0,2 al 0,6% de la tensión del primario. No sé si más o menos se entendió o le complica un poco la vida.
Pero básicamente tengo el bobinado primario y el bobinado secundario. El flujo común de las dos bobinas tiene que mantenerse constante. Esa es regla de funcionamiento del transformador. El flujo no puede estar variando. Entonces, para el análisis del circuito electromagnético, caso particular del transformador, decimos que el flujo es constante, fijo. No, por más que varíe la carga, entonces, al colocar una carga en el secundario, va a aumentar la corriente, I sub 2. Por lo cual, va a disminuir E sub 2. Como E sub 2 y E sub 1 son iguales, porque estamos analizando un transformador de relación 1 a 1, si no son iguales, tendré que modificarlo a través de la relación de transformación, pero eso no viene el caso ahora. La E sub 1 disminuye y para mantener el equilibrio, ¿qué va a suceder? Como la E sub 1 disminuye, tengo que aumentar R1 y X de 1, por lo cual la caída de tensión en R1 y en X de 1, por lo cual la fuente de tensión puede entregar más corriente. Entrega más I sub 1, más corriente. ¿En qué proporción? Ya vamos a analizar. De tal forma que se mantenga el equilibrio de la segunda ley de Kirchhoff. Y el flujo se mantenga constante para cualquier valor de carga del transformador. El 10%, el 30%, el 60%, el 100% de la carga. Ahora sería, ¿cómo veo la corriente del secundario en el primario? ¿O cómo ve usted la corriente del secundario en el primario? A través de la relación de transformación. A través de la relación de transformación, que es de corriente, transformación de tensión, o transformación de los parámetros del secundario lleva al primario, o los parámetros del primario lleva al secundario. Normalmente, yo siempre hago el análisis, y seguimos haciendo el análisis. Los parámetros secundarios los trasladamos a los parámetros secundarios, llevamos al primario. ¿Y a través de qué los llevamos? Los llevamos a través de la relación de transformación, que es un artificio matemático donde decimos que entre la columna de la izquierda negra y la columna rosita o magenta de la derecha, no hay conexión eléctrica, la conexión es magnética. Entonces utilizamos un artificio matemático a través de la relación de transformación, que es lo que ya hemos visto anteriormente, y decimos, para llevar los parámetros del secundario al primario, lo hacemos a través de la relación de transformación, ya sea si es elevador, reductor o relación 1 a 1. En el caso este, relación 1 a 1, bueno. Y a cada parámetro pasivo y activo lo identificamos con un asterisco prima. Ahí le decimos el R2 prima, el I2 prima, el Z de carga prima, la E sub 2 prima. Y ahí nosotros tenemos la corriente de I sub 2 llevada del secundario, llevada al primario, a través de la relación de transformación. Evidentemente que si tengo un transformador reductor, si es 220 de 12 voltios, para 150 vatios, la corriente del secundario en valor real no la voy a llevar directamente al primario, sino que a través de la relación de transformación. Ya dijimos, si es mayor, si es relación de transformación, si es relación 1 a 1, uno sí que no tiene problema. Pero si es elevador o si es reductor, el valor es menor o mayor a 1. Dice, acá nosotros tenemos I sub 0 de t más I sub 2 prima. ¿Qué significa eso? Que esta va a ser la corriente del primario. Va a ser la corriente I sub 0, que circula por la bobina del primario, más la I sub 2 prima, la corriente del secundario llevada al primario a través de la relación de transformación. Y esa me va a dar la I sub 0, que es la corriente real que yo veo en el amperímetro del transformador, que multiplica esa corriente por la tensión, me va a dar la potencia que estoy tomando de la fuente
o la potencia de la carga para la fuente que está conectada. ¿Sí? Profe, no, creo que no está viendo lo que está mostrando. Acá en el celular me sale a mí. El transformador. Hablaba de I0 y no lo veo por eso. ¿Cómo? Porque hablaba de I0 y no lo encontraba, pero lo encontré dónde está. Ah. Si usted se fija, a la izquierda están todas las diapositivas. Entonces tendríamos, dice, las cadenas de tensión en R1 y X1 son muy pequeñas. Por lo tanto, uso 1 es igual y aproximado a S1. Al cerrarse el secundario, circula por él una corriente I2 que creará una fuerza magnetomotriz, N2 por I2. No hay que olvidarse las fuerzas magnetomotrices, que son las que corresponden a cada uno de los bobinados. La nueva fuerza magnetomotriz no puede alterar el flujo, ya que si así fuera, se modificaría S1 que está fijado por U1. Nueva corriente del primario. I sub 1 es igual a I sub 0 más I sub 2'. ¿De dónde sale esta I sub 2'? Del valor de la corriente secundaria llevada al primario a través de la relación de transformación para tratar de que todos los parámetros pasivos y activos del bobinado secundario los pueda conectar eléctricamente al circuito, a los elementos pasivos y activos de la primera rama, del primer bobinado, del primario del bobinado, del transformador. Porque eléctricamente ahí no está conectado nada. Tengo dos mallas, una en la malla 1 de la bobina del primario y la malla 2 del bobinado. ¿Está bien? Entonces, llevo todos los datos del elemento, el componente del secundario, los llevo al primario a través de la relación de transformación. No, porque son las 8 menos 4. No, menos 4, no estoy sin incorporar algún. Bueno. Entonces, ahora nos vamos a decir. Esto solo es posible si en el primario aparece una corriente I2' que se verifica que N1 por I2' es igual a menos N2 por I2. Flujo y fuerza magnetomotriz pueden considerarse idénticos antes y después de introducir la carga, pues vienen fijados por la tensión aplicada al primario. O sea que para hacer el análisis, dejamos el flujo constante fijo y vamos viendo qué sucede con la corriente y con la tensión, en este caso la fuerza electromotriz. Aplicando las leyes de Kirchhoff y primera y segunda ley, fundamentalmente la segunda ley de Kirchhoff y la ley de Ampere, la ley correspondiente a la corriente N por I. Sería la fuerza magnetomotriz. Entonces, de esa forma, ahora yo, teniendo los parámetros del primario, del secundario llevado al primario, puedo realizar el diagrama fasorial para después poder hacer el circuito equivalente. Básicamente, la primera parte, que está en el primer y segundo cuadrante, habla sobre lo que habíamos hablado anteriormente. El flujo phi lo mantengo constante. Está compuesto, la I sub 0, que está en verde, está compuesta por la I sub mu más la I sub p. Y esa me da la I sub 0, que es la corriente de vacío, que es la corriente que toma el transformador
de la fuente para producir el flujo y la corriente que utiliza para la transformación de la energía eléctrica en calor, que son las pérdidas básicas que tiene el transformador, pérdida en vacío. Después habíamos visto la SO1, que es la fuerza contraelectromotriz, y la caída de tensión. En este caso, como el transformador relaciona 1 a 1, la SO1 y la SO2 son iguales. Están en diferentes fasores, tamaño, forma, módulo, y evidentemente que dependerá de la carga. En este caso la carga es RL, por lo cual la corriente I sub 2, la corriente que circula por el circuito del secundario, la corriente es atrasada con respecto a la potencia. Un ángulo φ2 que dependerá de la carga, evidentemente. ¿Y por qué está en este cuadrante en el tercero? Porque igual y opuesta a la corriente de magnetización. O sea que tiene que estar, porque la corriente I sub 2 desmagnetiza al núcleo magnético. Esa es la corriente. Entonces, ahora, a la I sub 2 la llevo al primario. ¿A través de quién? A través de la relación de transformación. El valor, el fasor representativo en módulo de la I sub 2, no la puedo llevar como I sub 2 directamente, sino como I sub 2 por la relación de transformación. Y eso me va a dar el I sub 2 prima. Entonces, la I sub 0, que es la corriente vacía del transformador, más la I sub 2 prima, me va a dar, que sería la corriente del secundario elevado al primario, me va a dar la I sub 1. La I sub 1 está compuesta por la corriente que circula por el primario y por la corriente que circula por el secundario. Ahora, teniendo el valor de la fuerza contraelectromotriz, el valor de la resistencia R1 y el valor de la reactancia X de 1, multiplico por I, una en fase con I y la otra de fase a 90 grados, me da el valor de la tensión en el primario. Entonces, uso 2 estará adelantado un ángulo φ2 respecto a I2, porque eso va a depender de la carga. Y ahí es donde salen los diagramas fasoriales con carga resistiva inductiva, resistiva pura o resistiva capacitiva. Si fuese un RC, el valor de la I sub 2 estaría en el cuarto cuadrante. O sea, sería corriente adelantada. ¿Está bien? Si fuese carga resistiva pura, la I sub 2 tendría en fase con la U sub 2. Y si fuese una carga RC, la I sub 2, en vez de estar en el tercer cuadrante, estaría en el cuarto cuadrante con el desfasaje que corresponde a la carga reactiva capacitiva, o resistiva capacitiva. Con respecto, este sería el diagrama fasorial con carga RL. Reducción del secundario y primario. Si la relación de transformación es elevada, existe una diferencia importante entre la magnitud de primario y secundario. La representación vectorial se complica. El problema se resuelve mediante la reducción del secundario y el primario. Esto es lo que hablábamos de utilizar distintas escalas para el bobinado primario y secundario y evidentemente la conexión eléctrica entre el bobinado secundario y primario a través de la relación de transformación, ya sea para los elementos activos como para los elementos pasivos. Dependerá de la relación que tenga R, L y C y fundamentalmente las potencias y las impedancias.
En el caso de lo que está resolviendo acá es la Z del secundario llevada al primario, sería Z2' es igual a Z2 por la relación de transformación al cuadrado. Y en el caso de la potencia, se mantiene la potencia aparente, potencia activa y reactiva, los ángulos, las pérdidas y el rendimiento. Y bueno, las potencias son iguales, así que... Bueno, después pasaríamos circuito equivalente. Básicamente, después de haber hecho el análisis y ir introduciendo el concepto de todos los elementos activos y pasivos que conocemos, tomar esa herramienta para interpretar el fenómeno físico-eléctrico de la máquina, lo que hacemos es el circuito equivalente, que es el que voy a utilizar después yo para, con cálculo matemático, poder resolver y calcular un transformador. En el caso del circuito equivalente tendría la bobina del primario y la bobina del secundario. La bobina del primario tendría una resistencia y una reactancia inductiva. Y el bobinado secundario una resistencia y una reactancia. Habíamos visto de que en el bobinado secundario sin carga, el bobinado secundario sin carga, o sea, no tengo Z de carga, por el primario circulaba una corriente, que era la corriente de vacío, la I sub 0. La I sub 0 está compuesta por la corriente de magnetización, la encargada de producir el phi, como uno de los dos bobinados, y la I sub F, que es la del hierro, que es la que se transforma en calor. Usted conecta un transformador de 220, 12 voltios, 220, 220, 220, 220, no le coloca la carga, lo deja funcionando, tiempo después lo toca el núcleo magnético y está con temperatura. Y eso que es lo que es la transformación de la energía eléctrica en calor, y eso lo voy a representar con un resistor, porque es energía que no la voy a poder recuperar. Por lo cual, tomando estos conceptos, voy a representar en un circuito eléctrico a través de una admitancia, de una resistencia y una inductancia conectada en paralelo, donde es lo básico y fundamental. El efecto que se presenta en la máquina, lo voy a ya sea, esto es para transformador, como para motor, como para generador. Por eso hago más hincapié sobre el circuito equivalente y el diagrama espacial en transformadores, para después tratar de obviarlo en máquinas de, no tanto obviarlo, pero lo pasamos un poco más rápido. Porque es lo mismo, nada más que el motor o el generador es una máquina rotante y esta es una máquina estática. Pero son máquinas electromagnéticas, son máquinas de inducción. Entonces tendría conectado un resistor y un inductor en paralelo, con la fuente de tensión. Y por él va a circular la I sub 0, que se va a descomponer en la corriente que circula por el resistor y la corriente que circula por el inductor. La corriente que circula por el resistor es la que se transforma en calor debido a la resistencia en alambre de cobre, al alambre de aluminio, debido a las pérdidas por histéresis y a las pérdidas por Foucault o pérdidas parásitas, y la I sub mu, que es la corriente que transforma en campo magnético. El efecto que puede emularse mediante una resistencia y una reactancia en paralelo. El núcleo tiene pérdidas que se reflejan en la aparición de los dos componentes de la corriente básica. La componente de pérdida, que está en el núcleo, y la componente de magnetización, que es la necesaria y la encargada de producir el phi. ¿Está bien? Vamos a ver lo que sigue acá.
Circuito equivalente. Entonces, ya vamos desmembrando un poquito más y vamos realizando unas conversiones del secundario al primario, del primario al secundario, con elementos y o componentes que nosotros ya conocemos de RLC. Entonces vamos a conectar sobre el lado del bobinado primario una resistencia y una inductancia, que son las encargadas de hacer circular la I sub 0. El transformador obtenido después de reducir el primario es la relación de transformación es 1, así que prima 2 es igual a E2 por la relación de transformación que es igual a E1. En este caso vale 1, así que siempre en el análisis del transformador es relación 1 a 1 para no hacer complicaciones con los números y demás. Bueno, los valores de llevar reducción del secundario y primario a través de la relación de transformación. En función a esto, y ya como cerrando el circuito eléctrico, tendríamos el circuito equivalente. Que acá tenemos la unión. En este punto, donde está la I sub 0, entre el color marrón y el color magenta, tengo un punto que de unión eléctrica. Esa unión eléctrica la puedo hacer con el concepto de la relación de transformación. Todos los parámetros pasivos y activos del secundario los llevo al primario a través de la relación de transformación. Y como los efectos en una bobina, los efectos en un resistor nosotros lo conocemos, fasorialmente y eléctricamente, así que como el transformador es de relación y no tiene pérdida, se puede conectando el resto de los elementos del circuito. El circuito equivalente permite calcular todas las variables incluidas pérdida y rendimiento. Los elementos del circuito equivalente se obtienen mediante ensayos normalizados. Una vez resuelto el circuito, los valores del secundario se calculan deshaciendo la reducción al primario. Con respecto al elemento del circuito equivalente, se obtiene mediante ensayos normalizados. Todos estos parámetros que estamos viendo, estamos analizando, se obtienen a través de ensayos del transformador, particularmente ensayos de vacío y ensayos de cortocircuito. Después hay ensayos de rigidez dieléctrica, de aislación entre bobina, aislación entre columna, aislación entre bobina primario y bobina secundario. Pero los ensayos básicos para la determinación de estos parámetros es a través de los ensayos de vacío y ensayos de cortocircuito. Entonces acá ya tendríamos un circuito equivalente. Evidentemente que está un poquito complicado este circuito, porque tendría una malla y otra malla, y bueno, tendríamos que resolver. Entonces, para tratar de minimizar la resolución, lo que se hace es que el valor de la resistencia RF y X mu, que es un valor constante, como había hecho la referencia anteriormente, de que el valor de I sub 0 es constante al 10%, al 50%, al 30%, al 60%, al 100% de la carga. Entonces, a esta admitancia, que es la que me representa la pérdida de la máquina y la magnetización de la máquina, la puedo trasladar antes del R1. La puedo conectar acá. Como siempre se va a mantener constante. Y eso lo puedo determinar al I sub 0 con un ensayo de vacío, directamente, para no complicar y no tener dos mallas, directamente a esta admitancia, directamente la voy a trasladar y la voy a conectar antes del R1, entre la fuente uso 1 y R1. Entonces, ¿qué me va a quedar? El R1, el R2', el XD1, el XD2'. Y evidentemente que eso lo puedo sumar resistencia y reactancia. Y tendría que ver qué carga tengo acá.
en la uso 2, si es RL o RC, y bueno, suma resistencia y suma reactancia, eso se sabe, así que se puede disminuir tranquilamente el estudio eléctrico, el análisis eléctrico. Entonces directamente a este valor de admitancia, que sería el I sub 0, lo traslado directamente entre la fuente y la R. Entonces la corriente I sub 1 va a estar compuesta por la corriente I sub 0, que es un valor muy bajo cuando yo aplico la carga, normalmente está en el orden del 10, 15, no más del 20%. O sea que se puede despreciar o considerar sobre la fuente directamente. Y ya tenemos el valor que lo conocemos por los ensayos y trabajamos sobre un circuito más simple, más sencillo, tratando de lo difícil a lo más sencillo, a lo más fácil. Bueno, dentro de los ensayos, porque acá habla sobre ensayos de transformadores. Dentro de los ensayos de transformadores tenemos ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito. Dentro del ensayo de vacío, lo que hacemos es aplicar tensión en el primario del transformador, a la tensión nominal, y dejar abierto el secundario del transformador. Dice, en ambos ensayos se miden tensiones, corrientes y potencia. A partir del resultado de las mediciones es posible estimar las pérdidas y reconstruir el circuito equivalente con todos sus elementos. Entonces ahora vemos el ensayo vacío. El ensayo vacío es una máquina donde el secundario, la carga, estaría desconectada y conectamos desde la fuente de energía a la tensión nominal el bobinado primario, el bobinado de entrada, el bobinado de alta, si quieren llamar es lo mismo. Pero vamos a conectar algunos instrumentos, que en este caso sería lo básico, un amperímetro, un batímetro, tenemos que conectar un voltímetro, un frecuencímetro, para trabajar con parámetros de la máquina, que tienen que estar medidos para poder hacer el análisis. Entonces tendríamos la tensión en el de la fuente, del valor de la tensión que sea, si es 13.200/400, si es 220, si es 380/380 para transformadores normalizados para relación 1 a 1, clínica sanatoria, o transformador de distribución o transformador de máquina, que puede ser 400/220 para conectar trifásica 220, porque necesito estas máquinas, necesitan trifásica 220, entre fase y fase tener 220 volts. Entonces tengo que hacer los ensayos para interpretar el funcionamiento de la máquina. Entonces tendría la tensión, tendría el amperímetro, el batímetro, con sus puntos homólogos para determinar el valor de la potencia. Del lado secundario, la corriente es cero, por lo cual no está conectado a ninguna carga, circuito abierto. Y este ensayo lo que me va a dar, puedo sacar la relación de transformación, ¿sí? Tranquilamente, porque sé que uso 1 sobre uso 2, la relación de transformación. Después, puedo sacar el valor de la pérdida en el hierro, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la corriente que va a circular por el bobinado primario, el bobinado de entrada, es la corriente que va a producir el campo magnético común de los dos bobinados y va a producir el calentamiento de la máquina. O sea, la I sub 0, que está compuesta por I sub mu y I sub P. Las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre.
Normalmente, como para tener una idea y a poder hacer la gráfica el día de mañana, cuando tengamos el examen, la interpretación para ustedes, normalmente si la corriente de vacío, la unidad, normalmente el 30% es la pérdida en el hierro y el 70% es la corriente de magnetización, como para trabajar en una escala de interpretación en un papel a mano alzada. Entonces, hago la I sub 0 como unidad, valor que yo quiera, ¿cuánto? 3 cuadraditos, 2 líneas. Entonces digo, bueno, la unidad, la suma fasorial de la I sub mu y la I sub p, la I sub mu el 70% de ese valor y el 30% el I sub del hierro, la corriente que circula. No sé si me entendí. Como para hacer el diagrama fasorial. Entonces, el módulo de la I sub mu, el 70% de la I sub 0. Y la I sub P, la I de pérdida, el 30% de la I sub 0. Como para tener una idea desde el punto de vista gráfico, la interpretación. Entonces tendría la pérdida en el hierro, que son las pérdidas por histéresis y Foucault. No tengo pérdida en el cobre acá porque los valores de la corriente que circula son muy bajos, el orden del 10, 15, no llegan al 20% de la corriente nominal del transformador. Supongamos un ejemplo. Un transformador de 100 kVA, la corriente del primario está en el orden del 4 amperes, 5 amperes, en el caso del lado de alto, de 13,2. En el caso del lado de baja, está en el orden de los 150 amperes, en 400 volts. Entonces, 5 amperes, el 10-15% son 0,5 amperes. Un valor que no produce el I cuadrado 0,2 por 0,5 por 0,5 por R, que es un valor de resistencia en el alambre de cobre muy bajo, en el caso de los transformadores, por lo cual la pérdida por efecto Joule es muy baja. Porque sería I cuadrado sería 0,5 por 0,5 por la resistencia del bobinado. Entonces este ensayo es pura y exclusivamente para la medición de pérdida en el hierro, corriente de vacío, y ahí vamos a poder determinar los parámetros del circuito, la resistencia y la reactancia inductiva. Sería, como tengo tensión aplicada a una resistencia y tensión aplicada a una bobina, y tengo los valores de la corriente de vacío, voy a poder determinar la resistencia representativa de las pérdidas por efecto Joule y por histéresis, fundamentalmente histéresis y Foucault, y la reactancia inductiva, en este caso la reactancia de magnetización, para mantener constante el flujo. Ese sería el ensayo del transformador en vacío para determinar los parámetros de la corriente vacía, del parámetro pasivo, la resistencia, que es la que conecto en paralelo con la fuente, y representa las pérdidas por efecto, sería las pérdidas magnéticas, histéresis y Foucault, fundamentalmente, y la reactancia de magnetización, que es la encargada de mantener, de generar el flujo. Hoy no tengo otros parámetros para determinar. Bueno, hasta acá nomás porque después viene el ensayo de cortocircuito, que lo vamos a ver después. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No tengo mucha en la cámara de elementos porque me he venido acá de este otro lado.
No estoy en la oficina mía. No sé si hay Una alguna consulta. pregunta. Sí, ¿La filmina esta la sube al aula virtual, la autogestión? sí, después me he olvidado ya, esta semana se lo voy a incorporar. ¿Esa filmina la sacó del Freire Mora? No, está compuesta, no me acuerdo dónde la saqué, sinceramente, es un rejunte de la Universidad de España, me parece que la tenía. Me Ah, parece que bueno. la saqué de una universidad de España, que le saqué algunas cosas que no me parecían necesarias para electrónicas. Sí, para eléctrica un poco más amplio, pero nosotros no vamos a calcular transformadores. Nosotros lo que vamos a interpretar la máquina desde el punto de vista electromagnético, con el principio de funcionamiento y algunos ensayos básicos fundamentales para hacer el circuito equivalente del diagrama espacio-Oriol. Y después las aplicaciones prácticas de la máquina. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya vamos a dejar. Oye. Sería la escala 28. No hacemos el de cortocircuito para dejarlo para la próxima clase. O sea, lo importante aquí fundamental, en resumidas cuentas, es a la máquina propiamente dicha, ya sea transformador, estamos viendo ahora, como después hacer motor y generador, estos elementos, componentes físicos, como circuito magnético y circuito eléctrico, ¿cómo lo podemos llevar al cálculo eléctrico que nosotros conocemos como circuito R, L o C? Entonces, vamos tomando ciertas herramientas de la matemática y ciertas herramientas de los circuitos eléctricos que hemos estado viendo, que han estado viendo en teoría y circuito, y los distintos componentes pasivos al aplicarle tensión continua y aplicarle tensión alterna, en este caso tensión alterna. Y ahí podemos realizar el diagrama fasorial por la segunda ley de Kirchhoff, podemos interpretar el funcionamiento de la fuerza magnetomotriz a través de la ley de Ampère, y en función a eso podemos hacer también un circuito eléctrico con cierta aproximación que anda muy bien a través de la relación de transformación. Los parámetros del secundario, llevarlos al primario a través de la relación de transformación. Bueno, hasta acá dejamos. Si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos la clase próxima. Gracias, profe. Acuérdense de subir la filmina. Bueno, no hay problema. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego.